vamos a enseñar acerca de los engaños de Roma. A ver, hermanos, en esta mañana, bueno, antes de comenzar, está aquí alguien que nos visita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Aida. Dios te bendiga, Aida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida a la casa de Dios. Bienvenida. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Pónganse de pie conmigo, hermanos, en esta mañana. Vamos a empezar entonces a esta serie. Gloria al Señor, y espero sea de bendición a su vida, a su corazón. Es una enseñanza. Trate de pensar usted también a alguien que pueda hacerle de bendición, alguien que aún esté dentro del catolicismo romano. Yo sé que ellos nos dicen que los criticamos, pero no es así, no los criticamos, hermanos. Bueno, sí, pero no. Más bien denunciamos sus mentiras o el error y la mentira que está dentro de cada secta. Así es que es importante, y yo sé que esto también trae sobre nuestras vidas pues un peso más de compromiso, porque en cierta manera nosotros decimos que conocemos a Cristo y tenemos la verdad, amén, hermano. Así es que eso, en cierta manera, el hecho de decir, bueno, Roma está en un error y en un engaño, pero también en nuestra vida tenemos que demostrar por qué también están ellos en un engaño. Como decía ahorita nuestro hermano, para que nuestras palabras también vayan de acuerdo, nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que predicamos. Gloria al Señor. Efesios 2:8, Efesios capítulo 2, verso 8, es un pasaje muy conocido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Sí, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el tema de esta mañana, el tema primero es la salvación según Roma. Cuando voy a tratar de esta serie, hermano, dirigirme a la Iglesia Católica como Roma, para que usted diga, bueno, ¿cuál Roma está hablando? Roma cuando vio al apóstol Pablo. No, cuando usted escucha que digo Roma, me estoy refiriendo al catolicismo romano. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, gracias te doy por mis hermanos que han venido aquí. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es poder de vida eterna, poder de salvación. Tu evangelio es poder, Señor, que libera, que da liberación, que da salvación a las almas. Por lo tanto, lo seguimos predicando, enseñando, Señor, que tú eres un Dios que nos ha amado, enviando a su Hijo Jesús para morir, Señor, y que al creer nosotros en Él tenemos vida eterna. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a exponer tu palabra, y que ella, Señor, como es viva y eficaz, Señor, pueda, Señor, entrar a nuestros corazones, Señor, y darnos entendimiento, conocimiento, Señor, y la luz de tu vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te hemos adorado, Señor, Padre, con cantos, con adoración, con exaltación, y ahora queremos escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Vamos a hablar acerca en esta mañana la salvación según Roma, o sea, cómo Roma presenta la salvación, cómo ellos enseñan y manifiestan la salvación, hermano, para la humanidad. Así es que no voy a hablar de la historia de cómo el catolicismo romano llegó a ser lo que es hoy. Es una de las instituciones religiosas más grandes del mundo y de la historia, hermano. Roma hoy en día, hermano, no solamente es enorme en el mundo, en el planeta, sino que también tiene mucho, pero mucho poder. Tiene mucha fuerza Roma. Así es que no estamos hablando de cualquier institución de la tierra. Así es que es importante que sepamos claramente qué es lo que estamos diciendo. Primero voy a dar un trasfondo aquí rápidamente acerca de algunas de las religiones más grandes del mundo. Por ejemplo, el budismo, que se formó aproximadamente en el 563 antes de Cristo, hermano. Fíjese, esta religión o esta secta a la fecha tiene aproximadamente 535 millones de fieles seguidores del budismo, hermano. El Islam, se formó aproximadamente en el 610 después de Cristo, verá, con Mahoma.
Y este tiene aproximadamente 1.900 millones de fieles en la tierra hoy en día. Y la Iglesia Católica Romana se formó aproximadamente en el siglo II al III, después de Cristo. Y estos tienen aproximadamente 2.150 millones de fieles en la tierra, hermano. Así es que estamos hablando de muchísima gente, ¿verdad? Muchísima gente de la tierra. Ya las otras demás falsas religiones, hermano, como los mormones, testigos de Jehová, apostólicos, adventistas, luz del mundo, esos son sectas más pequeñas. Están en error, tienen sus equivocaciones, sus errores, por eso son consideradas sectas, pero no entran en estos números ni en esas religiones, hermano, tan numerosas, ¿verdad? Porque son religiones más nuevas y menores en número. Más bien vamos a hablar, hermano, acerca de sus tradiciones, las tradiciones romanas, ¿verdad? Sus doctrinas y enseñanzas que han llevado a esos más de 2.000 millones de almas, hermano, en un oscurantismo religioso. Aún en los tiempos modernos, hermano, el catolicismo católico romano no sabe lo que cree ni a dónde va, ¿verdad? Y eso lo digo, ¿verdad? Echando mano de las últimas estadísticas de creencia de la Iglesia romana, ¿verdad? Que ellos aún siguen enseñando una salvación por diferentes maneras, diferentes formas, pero aún no tienen una idea clara acerca de la salvación. Así es que la Iglesia Católica Romana ofrece salvación, pero ¿cómo es esa salvación? ¿Cómo te salvas siendo católico romano? Y es lo que vamos a contestar. Vamos a responder acerca de esto. ¿Cómo tú te salvas siendo, hermano, católico romano? Ellos tienen un dicho que dice, ¿verdad? Que dice que cuando un católico no está bien preparado, que termina siendo protestante. Pero déjenme decir una cosa, en realidad no es así. Nosotros, bueno, yo no sé por qué tienen esa idea que un católico mal informado termina siendo un protestante. Pero déjenme decir una cosa, yo también puedo decir que en el cristianismo, en el protestantismo, hay gente que sabe menos que un católico. Hay gente que sabe menos que católicos. Hay católicos que por ahí leen las Biblias, hermano, y saben ciertas cosas. Y hay cristianos dentro del cristianismo que no saben absolutamente nada del cristianismo, ni de la salvación, ni de teología, absolutamente nada. Entonces, no puede ser cierto que un católico mal informado sea, hermano, a final de cuentas, un protestante. Así es que vamos a hablar acerca de cómo se genera la salvación en el romanismo, hermano. Punto número 1, salvación a medias, como creía Pelagio. Salvación a medias, como creía Pelagio. Vamos a hablar un poco de trasfondo. ¿De dónde surge la idea, hermano? Pelagio, un monje inglés del siglo V, ¿verdad? Quien su contrincante teológico era Agustín de Hipona. Y Agustín enseñaba que el hombre, hermano, estaba muerto en pecados. Eso es lo que se enseñaba, lo que enseñaba Agustín de Hipona, hermano. En un principio, ¿verdad? Siempre se enseñó, Pablo, el apóstol, enseñó que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Pelagio, hermano, decía que el hombre no estaba muerto, que el hombre estaba herido y que realmente el hombre puede pedir ayuda. Así es que eso, hermano, es lo que comienza a dar formación en la idea romana a esto, que también se conoce como semipelagianismo, ¿verdad? Pelagianismo o semipelagianismo es la idea, hermano, de que tu salvación está a medias, que Cristo hizo las cosas en la cruz del Calvario a medias. Y eso hablamos un poco el jueves pasado. Continúa adelante la teoría. La teoría del libre albedrío comenzó con Pelagio. Pelagio es quien inicia, hermano, la enseñanza del libre albedrío. Y este hombre Pelagio decía, que un hombre puede estar sin pecado y guardar los mandamientos de Dios si desea, porque Dios le ha dado esta habilidad. Le vuelvo a repetir lo que decía Pelagio. No sé si se lo dejé ahí en sus notas, pero él decía, un hombre puede estar sin pecado y guardar los mandamientos de Dios si desea, porque Dios le ha dado esta habilidad. Eso es lo que se conoce como el pelagianismo. Así es que esta doctrina de Pelagio, hermano,
con el libre albedrío fue condenada por varios concilios de la Iglesia del Oeste, por ejemplo en Cartago en el 412, en Éfeso en el 431, en el concilio de Orange en el 529 y en el concilio más grande de la Iglesia Católica, en el concilio de Trento, hermano, y fíjense que incluso en el concilio de 1546 por la Iglesia Católica, hermano, condenaron el libre albedrío. Ahora, una cosa es que lo condenen, otra cosa es que obedezcan. El romanismo continuó, hermano, creyendo esta idea, aunque era una idea que había sido descartada, esta teoría, esta enseñanza, y Pelagio, bueno, lo expulsaron de la Iglesia Católica Romana porque no se acató a la orden de que no siguiera enseñando tal cosa. Continúa adelante, la Iglesia Católica, hermano, sigue la enseñanza de Pelagio. La Iglesia Católica sigue la enseñanza de Pelagio. Por ejemplo, el Catecismo Romano, el Catecismo de Roma dice, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Eso es lo que cree el Catecismo Romano último. Para que no vaya a pensar que esto lo tomé del siglo V, del siglo VI. Es lo que creo hoy en día en presente. Ellos dicen que el hombre no está muerto, hermano, que está herido. Esa es su creencia esencial de ellos. Entonces, Roma, hermano, cree que por sus propias fuerzas y voluntad, ellos pueden venir a Dios cuando Él lo desea. Y vamos a empezar, yo quiero que empecemos a través de la Escritura, viendo si esto es real y verdadero. Es algo, algunas son enseñanzas que yo les he dado, pero cuando usted habla con un católico y le pregunta, oye, ¿por qué no vienes a la vida eterna? Ellos creen que es cuando ellos quieren y cuando ellos dicen. Cuando ellos lo deciden, cuando ellos tienen el deseo. Es esa famosa frase, cuando me nazca. Tú los invitas tú a la iglesia, el evangelio dice, cuando me nazca, voy a buscar a Dios. Pero una cosa es lo que el Catecismo Romano dice y otra cosa lo que la Escritura enseña. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es una de las diferencias más significativas entre Roma y el protestantismo evangélico, hermano, del cual somos parte nosotros? ¿Cuál es? Y ahora, otra cosa, usted va a empezar a escuchar que hablo de los protestantes. El protestantismo se refiere, o yo me refiero, hermano, al resurgimiento en la Reforma, por medio de estos reformadores que volvieron a sacar de entre Roma la verdad y volvieron a dársela al pueblo, a la gente, al vulgo, para que me entienda. Entonces nosotros, en cierta manera, como ellos nos llaman protestantes, porque hemos salido de la Reforma, lógicamente, cuando investigamos y entendemos que la raíz de la Reforma está fundada en la raíz de la palabra de Dios, no fue un movimiento nuevo, no fue un resurgimiento nuevo, sino que los reformadores echaron mano, hermano, de la palabra de Dios. Es como todo, usted lee la Biblia y se le quita a los ciegos, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? La otra vez me estaba platicando una persona que conoce a una persona que no va muy bien a la iglesia. Fíjate, no va muy bien a la iglesia. Y esa persona le estaba diciendo, mira, pero yo no soy tonto. ¿Cómo puede ser posible que el sacerdote quiere que yo me vaya y confiese con él? ¿Por qué me voy a confesar con él? De hecho, yo me recuerdo que mi padre me decía, yo estaba niño, y mi padre me decía, tú no tienes que confesarle tus pecados a ningún sacerdote. Ellos son iguales o peores que nosotros. Así me decía mi padre, y mi padre conocía la Biblia, no conocía la Biblia, pero debe decir una cosa, cuando una persona estudia la Biblia, lee la Biblia, te das cuenta de muchas cosas que están mal en este mundo. Y una de ellas es que la Biblia te hace conocer la verdad, y la verdad te da entendimiento y te da libertad y te da fuerza. Ahora el diablo no quiere que seas libre. Y como no quiere que seas libre, empieza a perseguirte. Empieza a causarte tribulaciones. Ahora, ¿es cierto que el hombre puede venir cuando quiera?
Es cierto que el hombre puede decir, no, no es cuando Dios diga, es cuando yo diga. Es cierto que el hombre tiene el libre albedrío. Es cierto que el hombre puede decir, nah, cuando yo quiera yo voy a Dios, porque no estoy muerto, estoy herido. Hace poco les daba el ejemplo, un herido sí puede gritar ayuda, ¿verdad? Un muerto no. Un muerto no. Los muertos no hablan, ya no pueden hablar, no gritan. Pero un herido sí. Usted está herido, puede pedir ayuda, auxilio, ayúdeme, socorro, lo que sea. Usted puede pedir ayuda si está herido. Pero aquí hay una disyuntiva. ¿Estamos heridos o estamos muertos? ¿Qué dice el catecismo romano? Pero ¿qué dice la Biblia? Ya le leí. El catecismo romano lo dice el catecismo, dice que la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida. Eso es lo que dice el catecismo romano. ¿Qué dice la Biblia? Juan 6:44. Juan 6:44 dice, hermano, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resultaré en el día postrero. ¿Qué quiso decir Jesús con ninguno? ¿Qué significa para usted ninguno? Nadie. Ninguno puede venir a mí. O sea, no es cuando tú quieras, no es cuando tú digas, sino que el Padre te tiene que traer. Fíjate. Si no, dices, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre no te trae a Cristo, no vienes. Ahora el Padre, lógicamente, envía al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos trae al Hijo. Así es que no es cuando quiera. Ya, ¿se recuerda cuando era perdido? ¿Recuerda cuando no eran perdidos? ¿Quería usted venir? Hermano, lo tuvieron que traer arrastrando, ¿verdad, hermanos? Tuvo que haber venido de una manera totalmente inexplicable. ¿Cómo? Pues yo tenía otros planes, porque no había en usted la voluntad de venir a Dios. Dios tuvo que introspectivamente, no sé si lo dije bien, en una manera así violenta, llegar a ti y traerte a Cristo, traerte al Señor. Romanos 9:16, este pasaje está un poquito más asesino en contra del libre albedrío, hermano. Romanos 9:16, fíjate que así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí es donde nosotros podemos, y mi libre albedrío, no existe tal cosa. Ese es el pelagianismo. Esa era la idea de Pelagio. Pelagio decía que el hombre no estaba muerto, que estaba herido y que podía pedir ayuda. Roma también dice lo mismo, Roma también enseña lo mismo. El hombre no está muerto, está herido, puede pedir ayuda, puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Ves una cosa, hermano? Escúchame esto. Si yo soy el hombre más consagrado, más santo, más perfecto, si oro mucho, si leo la Biblia, si no salgo de la iglesia, si no dejo de adorar a Dios, aún así sigo siendo pecador. Aún así sigo siendo un pecador. Por lo tanto, hermano, la salvación no está en mi decisión, sino que la salvación está en la decisión de Dios, quien me trae, me jala de este mundo, me trae de este mundo, y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nosotros. Así es que en ese punto, Roma va perdiendo. No puede decir Roma que el hombre está herido y cuando él quiera. Ahí ya perdió, porque la Biblia dice lo contrario. Vamos a continuar adelante. El hombre no está herido, está muerto. El hombre no está herido, está muerto. Dice Pelagio que está herido. Dice Roma que está herido. Mateo 8:21. Vamos a ver algunos pasajes. Mateo 8:21. ¿Sí trajeron Biblia, hermano? No trajeron. Ay. Bueno, ahí está, amén. Acérquese con un cristiano ahí a la Biblia, hermano. Romanos 8:21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo estaba mirando Jesús a aquel discípulo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Efesios 2:1. Efesios 2:1.
Y Él les dio vida a vosotros cuando estaban heridos. Pues acaban de Biblia traen, hermanos. Y Él les dio vida a vosotros cuando estaban heridos. Les dio vida cuando le creyeron a Pelagio. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando heridos, los volví a agarrar, ¿no? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. La pregunta aquí es, ¿qué decisión tiene un muerto? Dígame, ¿qué decisión tiene un muerto? A menos que Dios esté equivocado. Y hay de usted si se atreve a ir en contra de Dios. Si Dios dice que estábamos muertos, es porque así estábamos muertos. Si Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? Jesús está hablando espiritualmente. Deja que esos muertos espirituales entierren a los otros que mueren. Déjalos. Tú sígueme. Ven, sígueme. La Biblia es clara. Pelagio no. Pelagio se le cruzaron los cables. Y Roma está peor por seguir y continuar y perpetuar enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Punto número 2. La iniciación de la salvación. La iniciación de la salvación. Para el católico romano, hermano, la salvación son 2 etapas que se complementan y se siguen la una a la otra. Continúo. Según Roma, la persona es salva en el bautismo, en primer lugar. La persona se salva por el bautismo. ¿Usted sabe por qué Roma bautiza a los niños, a los bebés? Bueno, porque eso para ellos es una iniciación de salvación, hermanos. Dice el sacramento de ellos. El santo bautismo, eso es lo que dice el catecismo de hoy. Dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Y continúa, dice el mismo catecismo, por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado, dice el catecismo también, la justificación es concedida por el bautismo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí fueron bautizados cuando eran niños, cuando fueron niños? La mayoría. Nuestra cultura hispana no provenimos del budismo, ni del islam, ni del judaísmo. Por ahí hay unos loquitos que se creen que provienen del judaísmo, ¿verdad, hermano? Esa gente sí que está peor. Pero nosotros, nuestro trasfondo cultural religioso es el catolicismo. Nos bautizaron de niños. Es una cosa, hermano. Pero usted no llegó a ser salvo hasta que vino a Cristo. Hasta que vino al Señor. Entonces, toda esta idea de que el bautismo, este es un invento que ha hecho Roma, que dice que el bautismo en los niños es una justificación, es la entrada a la salvación, es la justificación concedida por el bautismo. Es una cosa, hermano, como cristianos, bueno, al menos yo, pero no sé, como cristianos, eso lo cree la secta apostólica, los unitarios, ellos creen, hermano, que por el bautismo eres salvo. Es una cosa, es un grave error. El bautismo no salva a nadie, no trae ninguna salvación, ni en los infantes, ni en los adultos. No te bautizamos para que seas salvo, te bautizamos porque se supone que ya eres salvo. Pero la otra vez se los dije, ¿verdad? Que yo no voy a bautizar a nadie hasta que dé muestras de vida eterna, ¿verdad, hermanos? Ya no voy a bautizar a nadie, hermano. Y usted dirá, pero pastor, ya llevamos como 15 años que no hemos bautizado a nadie. No te preocupes. No te preocupes, no voy a bautizar a nadie hasta que no dé señales de nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pero es importante que entendamos que Roma cree que bautizar a los niños es darle vida eterna. Es
introducirlos a la justificación. Vamos adelante. Según Roma, el bautismo tiene poder. Hay 4 cosas importantes dentro de esto, hermano, dentro de esta idea. ¿Qué sucede, hermano, cuando un niño, bebé o infante es bautizado? Según ellos, cuando un bebé es bautizado, se le perdona el pecado, nace de nuevo. 2, 3, llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y 4, recibe la gracia. Esas son las 4 creencias que hay dentro del bautismo de un infante, de un bebé. Se le perdona el pecado, nace de nuevo, llega a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y 4, recibe la gracia. Yo estoy seguro que todos los narcotraficantes mexicanos han sido bautizados, hermano. ¿Dan señales de pertenecer a Cristo? ¿Dan señales de haber nacido de nuevo? De ninguna manera. De ninguna manera. El bautismo no hace ninguna transformación, hermano, en los infantes. No hay nada que en ellos, por eso, de hecho también la iglesia presbiteriana, ellos creen en el bautismo, aunque tratan de disfrazarlo un poquito. Ellos dicen que deben de ser los bebés bautizados para ser introducidos al pacto de gracia. Pero deben ser una cosa, es lo mismo. Ellos tratan de dar a entender que los bebés tienen que ser bautizados según los presbiterianos. Pero es un error. Las personas tienen que ser bautizadas cuando creen y cuando nacen de nuevo, hermanos. Cuando creen y cuando nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque usted cree que muchas iglesias están llenas de gente bautizada. Iglesias cristianas evangélicas están llenas de gente bautizada, pero inconversos, hermanos. Pero no nacidos de nuevo. Que sus vidas no manifiestan los frutos espirituales del nuevo nacimiento y ya han sido bautizados, porque el bautismo no causa ninguna transformación en nadie. Continúa adelante. Según Roma, sus sacramentos dan vida, hermanos. Según ellos, sus sacramentos dan vida. Por ejemplo, la confirmación. Si alguna vez usted ha asistido a la confirmación de un bebé o de un niño, más que nada, porque la confirmación es el aprendizaje del catecismo católico y sus doctrinas y tradiciones, hermano, de la iglesia. Esa es la confirmación. Los niños son bautizados, ¿verdad? Y después de ahí se les enseña el catecismo para que sean confirmados. Después de ahí, el niño, después de haber sido confirmado, participa en la Eucaristía. La Eucaristía es la participación de la hostia, que es lo que se pudiera traducir como la cena del Señor que practicamos nosotros. Pero una persona, hermano, que participa de los sacramentos, siempre tratamos de darle a entender que la persona que quiera participar, por ejemplo, de la Santa Cena, por lo menos tiene que estar bautizado. Ya, si nació de nuevo, pues solamente Dios lo sabe, amén. Pero tiene que ser bautizado. Se le dice a una persona, creo que usted me ha escuchado cuando participamos en la Santa Cena, creo que usted me ha oído que he dicho, hermano, es usted invitado, solamente se le requiere que haya sido bautizado. Porque en cierta manera el bautismo, al menos creemos que si se bautizó es porque creyó. Pero de ahí a decir que ven y toma la Santa Cena para que seas salvo, o ven y apréndete un catecismo para que seas salvo, es totalmente un error. Los cristianos estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos, la creemos que es la palabra de Dios, hermano, y a través de ella es que el Señor nos da vida, nos da nuevo corazón y nos da un entendimiento claro de su verdad. Pero los sacramentos en sí, hermano, no son una señal de vida eterna en las personas. No son una señal de una vida nueva en las personas. Continúa adelante. Muchas promesas falsas en el bautismo católico romano, hermano. Hay muchas promesas que no son correctas. Porque ya le dije, usted dirá, pero pasó, ¿por qué usted dice que no va a bautizar a nadie hasta que no den señales de vida nueva? Es una cosa, hermano. Las iglesias ortodoxas, después de la Reforma, ellos te daban a una persona, fíjese, una persona para bautizarla, después de que la persona decía que había creído en Cristo Jesús, no lo bautizaban inmediatamente. ¿Sabe cuánto tardaban? 2 años. 2 años, todos los fines de semana, dándole estudio a tal persona, estudios, y tenía esa persona que aprenderse los estudios, tenía que memorizar la palabra, y había un grupo de ancianos que lo supervisaban viendo si daban señales de nuevo nacimiento, hermano.
Pero lamentablemente esas cosas tan importantes se han venido perdiendo. Y entonces, hermano, hay muchas iglesias con el afán de bautizar gente. Porque algunas iglesias les demanda su denominación. Hay denominaciones que les mandan, cada año tienen que dar un reporte, cada año tienen que dar un reporte de cuánta gente han bautizado. Y entonces tienen que poner, pues bauticé a 10, bauticé a 20, bauticé a 15 este año. Ahorita nosotros vamos 0, ¿no, hermano? ¿Cuánto llevamos? ¿Lo lleva por ahí apuntados? Llevamos 0. ¿Qué significa eso? Que la gente no quiere creer. Que la gente no quiere creer. Porque ya te dije, bautizar es fácil. Es más, ya tenemos hasta bautisterio, ¿verdad, hermanos? Ya tenemos ahí, lo ponemos al sol ahí para que se caliente el agua, porque hasta para eso son delicados, hermanos. Tiene que estar agua con sal y, ¿verdad?, aguas termales con flores. Pero es una cosa, hermano, el bautismo no te va a salvar, no regenera a nadie. El bautismo no regenera. Usted tiene que nacer de Cristo, tiene que nacer de su palabra, tiene que dar muestras de vida eterna. Pero en el bautismo romano hay muchas promesas falsas, hermanos. Falsas, erróneas. Tu niño ya lo bautizaste, ya lo bauticé. ¿Por qué lo bautizas? Bueno, para que el pecado original se limpie, se quite de él. No es una cosa, mire, hermano, nosotros como protestantes estamos en Cristo. ¿Cuántos aquí creen que estar en Cristo es ser perdonado? El Señor nos ha perdonado, ¿no? Esa es su promesa. Nos ha dado vida eterna. Dice que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene, ¿qué? Vida eterna. Eso lo creemos. Porque es la palabra, es lo que promete el Señor en su palabra. Pero aún así, hermano, aún así, en nosotros, ya lo dije, se lo vuelvo a enseñar. Usted dirá, pero pastor, los apóstoles también eran pecadores. Pablo lo dijo. Pablo dijo claramente, él dijo, el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Palabras del apóstol Pablo. Pero entonces vemos, hermanos, que el bautismo católico romano le enseña a los padres que si bautiza a su bebé, ese bebé ya es salvo. Lo cual, hermano, lleva a un gravísimo error. Ya lo leímos en Efesios 2, 8, 9, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salvación está, hermano, la salvación está en un bautismo o está en Cristo. Está en Cristo. Ahí mismo, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, hermano? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermano. Así es que es importante, y le voy a esta pregunta, hermano. ¿La Iglesia Católica Romana enfatiza la salvación en Cristo? Ellos la enfatizan en el bautismo. En cambio, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice que somos justificados en Cristo, somos redimidos en Cristo tenemos paz para con Dios, tenemos, hermano, la gracia en Él y estamos llenos de la esperanza de Él. ¿Por qué? Por Cristo. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es que Roma, hermano, comete un error el bautizar bebés y decir que ya están dentro de la gracia de Dios y que han recibido la justicia de Dios. Es un grave error, porque ¿por qué usted cree que cuando usted se acerca a un católico
y le dices, ¿sabes qué? Necesitas escuchar el evangelio. Te dicen, no, yo ya tengo mi religión. ¿Sabes qué? No, yo ya tengo mi religión. ¿Por qué crees que te dicen eso? Porque ellos están en esa creencia que han sido bautizados en la Iglesia Católica, por lo tanto, ya tienen salvación dentro de la Iglesia Católica. Otra de las cosas que ellos te dicen, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la religión y la iglesia que Cristo fundó? Ellos dicen la Iglesia Católica. Pero ellos están tratando de decir que la salvación está dentro del catolicismo romano. Yo tengo familia católica, tengo amigos, bueno, no tengo muchos amigos católicos, pero tengo familia católica. Déjame decir una cosa, hermano, su vida, sus obras, son obras que solamente pueden provenir de la maldad pura, de la maldad. Y bien dice la Escritura, que en esa vida vivíamos también nosotros, pero ahora ya hemos sido comprados, hemos sido justificados. Punto número 3, la colaboración en la salvación. La colaboración en la salvación. El tercer punto es que la iglesia, el católico romano cree que tiene que colaborar en su salvación, así como dijo Pelagio, como él creía. Continúa adelante, salvación por méritos. Salvación por méritos. Ellos dicen que como el hombre no está muerto, sino que está herido en esa enfermedad, el humano aún puede clamar por salvación, pero como eso depende del hombre, entonces en realidad la salvación es mitad voluntad humana y mitad gracia. Hermanos, el libre albedrío no es otra cosa que la salvación no se completa sino hasta que yo decido. Hasta que yo digo, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Entonces ahí se completa la salvación. La idea pelagianista es, como dice también otras ideas, que la salvación de Cristo en la cruz se logró. Y como una persona en una ocasión decía, bueno, la salvación ya está ahí sobre la mesa, es para quien la quiera. Pero el hombre no quiere, hermanos. El hombre no quiere venir a esa salvación. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está muerta, como ya lo miramos. Dice el Catecismo Romano, no sé si esta nota se lo dejé ahí, el Catecismo Romano dice, la justificación establece la colaboración. Esto es lo que ellos creen, hermano. Esto es lo que ellos literalmente creen. Dice, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentamiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión y a la cooperación de las buenas obras y al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia, hermanos. La cooperación de las buenas obras. Hermanos, esta idea fue traída por el catolicismo romano de España a toda esta costa oeste y toda América Latina, cuando fue conquistada, cuando fue traído el evangelio, entre comillas, por los españoles, por la conquista española, hermano. Solamente trajeron maldición sobre nuestras naciones. Toda esta costa, en una ocasión se los decía, toda esta costa, fíjese todos los nombres de las ciudades de esta costa. Los nombres que están en esta costa no están en la costa este, están en esta costa. Desde el sur, San Diego, si usted no sabe, Los Ángeles es San Marta de Los Ángeles. Ese es el nombre completo, San Marta o San María de los Ángeles. Es uno de esos nombres, San María de los Ángeles. Toda la costa, Santa Bárbara, Santa María, San José, San Francisco, Sacramento. Sí, mira todos estos nombres. Estos nombres no están en la costa oeste, en la costa este. Porque esta fue la parte que los españoles conquistaron. No se diga para el sur, El Salvador, todo México. Pero ¿qué trajo sobre todas estas naciones?
¿Qué trajo toda esa conquista sobre estas naciones? No trajo otra cosa más que maldición. Porque hoy por hoy nuestras naciones están sumergidas en el oscurantismo del catolicismo romano, que los ha llevado básicamente a una condenación absoluta, hermanos. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay vida. ¿O sí? Fuera de Cristo no hay vida. Así es que ellos creen, hermano, ellos creen que tú tienes que colaborar con tus méritos en algo. Este jueves pasado hablaba acerca de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba en la cruz? ¿Consumado? ¿Qué significa eso? Que está terminado. Que no hay nada que se pueda hacer. Consumado es como cuando les daba el ejemplo, cuando algo se quema. Cuando algo se quema y queda totalmente en cenizas, ¿qué se puede hacer con esas cenizas? Absolutamente nada. De la misma manera, Cristo en la cruz del Calvario consumió no solamente, hermano, la ira de Dios sobre él, consumió, hermano, la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Consumió trayendo gracia y justicia al pecador, al perdido. No hay nada que le puedas añadir. Pero en el momento que yo digo, Señor, todo tu sacrificio en la cruz del Calvario, fíjate esta idea, todo tu sacrificio en la cruz del Calvario, tu sangre, tu muerte, tu sufrimiento, es totalmente inválido si yo no decido salvarme. En cierta manera es hasta herético tal creencia, hermanos. Es hasta herético tal creencia. Imagínense, un día les decía, imagínate Cristo en el cielo sintiendo el profundo fracaso de que trajo salvación, pero el hombre no quiere salvarse si no decides. Cristo ya murió en la cruz, ahora te toca a ti decidir. En otras palabras, su sacrificio en la cruz ahora está, hermano, básicamente sujeto a la voluntad del hombre. Eso es lo que cree Roma. Es lo que cree Roma. Pero al menos yo no lo creo. No lo veo así. No lo veo así. Porque la salvación no tiene ningún mérito humano. El decir que yo decido, entonces le añade mis méritos. Le añade mi obra. Porque Cristo ganó el 90%, pero mi decisión, mi libre albedrío es el 10%, y si ese libre albedrío no se acciona, entonces esa salvación está incompleta. Tengo que añadirle mi decisión, mi deseo. Por lo cual, hermano, es una malísima idea, es una malísima enseñanza, y creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que la salvación es por gracia. Es por gracia. Pon una vez Efesios 2:8. Porque, como decimos, a veces lo leemos y lo leemos y lo leemos. Dice, fíjate, Efesios 2:8, hermano. Fíjate cómo dice. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, gracia y fe. Pero fíjate cómo dice, y esto no es de vosotros, o esto no de vosotros, esto no de vosotros. No, ahí mismo, gracia y fe. Y esto no de vosotros. ¿Sabe lo que significa en el contexto? En el contexto ya lo hemos investigado y leído. En el contexto significa que la gracia y la fe no es de ti, no proviene de mí, sino que es un regalo que Dios nos da. Dios nos da gracia y Dios nos da fe. Eso es lo que significa. Fíjate, se lo leo otra versión, dice, en efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe, y esto no es algo que provenga de ustedes. Esto no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. Así es que decir que necesita la salvación mis méritos es creer como el catolicismo romano cree. Continúa adelante, la salvación depende, según ellos, la salvación depende de ser buena persona, de ser buena persona. Dice el catecismo romano, dice en la práctica, fíjate cómo dice esta porción, dice en la práctica está esta colaboración significa que tanto la vida eterna como las bendiciones diarias dependen de la conducta del hombre.
Hermanos, si así dependiera, creo que Dios a nadie nos bendijera, hermanos. Fíjate, ya lo leímos allá en Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay gente mala que yo las he mirado bendecidas. Gente mala que las he mirado bendecidas. Gente buena que le pasan cosas malas. Gente mala que les pasan cosas buenas. ¿Será de nuestras acciones? ¿Será por nuestras acciones? ¿Será en base a nuestras acciones que Dios decide bendecirnos o mantenernos bajo su gracia? No, no creo. Porque dice la Biblia claramente que Él hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Más bien es la gracia inmerecida de Dios, que Él por su soberana voluntad bendice a quien Él quiere bendecir, aunque no lo merezca. Aunque no lo merezca, aunque no lo merezca. Es cuando a veces me han preguntado. Hace poco estábamos en un campamento unos hermanos, y un hermano preguntó, pastor, hizo la pregunta general, hermanos, ¿qué tenemos que hacer con los homeless? Y yo les contesté, con los homeless tú tienes que darles por pura gracia. Tenemos que darles por pura gracia si queremos darles. Porque es la realidad, porque darles en base a lo que ellos son. La mayoría de los homeless, ¿para qué necesitan dinero? ¿Verdad que sí? Pero cuando tú decides darle, cuando decidimos darle, es lo que yo les contestaba a los hermanos, cuando decidimos darles es solamente por gracia, no en base a lo que ellos son. De la misma manera, ¿cómo nos bendice Dios? Por su gracia. Porque se dice, no, por buena gente. ¿Quién te cree eso? ¿Quién te va a creer que Dios te bendice por buena gente? Porque ¿a poco no hay gente más buena que nosotros y les va peor? Fíjate, hay personas mejores que nosotros y les va peor. Entonces, ¿cómo es que Dios me bendice a mí? ¿Por lo que soy o por mis buenas obras o porque soy buena gente? De ninguna manera. Mas sin en cambio ellos dicen, por eso tienen ese dicho, pórtate bien para que te vaya bien. Pórtate bien para que te vaya bien. Mira, el cristiano tiene que depender todos los días de la gracia de Dios, hermano. Todos los días. Continúa adelante. La misa es un mérito mayor, indispensable para la salvación, según ellos. La misa es un mérito mayor, indispensable para la salvación. Ahora, yo sí creo que asistir a la iglesia es importante, ¿no, amén, hermanos? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Sí lo cree, hermanos? ¿Cree que asistir a la iglesia es importante? Es importante, es necesario. ¿O no? ¿Cómo te sientes cuando no vienes a la iglesia? Hermanos. ¿Cómo se sienten cuando dejan? Por X razón, por enfermedad, por trabajo. Pero mira, por enfermedad, por trabajo, ¿cómo te sientes cuando no puedes venir a la iglesia? O sea, no te sientes mal en el sentido de, me siento, no, sino que sientes que algo te falta. ¿O no? Sabes dentro de ti que algo necesitas. ¿Qué necesitas? Congregarte. Pero de ahí decir que por congregarte eres salvo o vas a ir a la vida eterna, de ninguna manera. Nos congregamos por el deseo, hermano, por el deseo simple y sencillamente de adorar a Dios, de estar en comunión con el Señor, con su iglesia, escuchar su palabra, escuchar su escritura, que se nos enseña, que se nos predica. Es una necesidad intrínseca dentro del cristiano que ha nacido de nuevo. Que ha nacido de nuevo, su necesidad es estar con los hermanos, estar en la congregación, adorando todos juntos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Es el cuerpo de Cristo y no hay manos por ahí que andan solas, pies caminando. Mira, ahí van 2 pies caminando solos. No.
Todos los pies están en un cuerpo, todas las manos están en un cuerpo, todos los ojos están en un cuerpo, todos los oídos están en un cuerpo. Pablo dice que somos diferentes miembros, pero pertenecemos a un mismo cuerpo. Es importante, pero la Iglesia Católica enseña que si tú no asistes a misa, no eres salvo. Mira, asistas a misa o no asistas a misa, de todas maneras no hay vida eterna en la misa. Ellos dicen en el Catecismo Romano, dice, la iglesia es el mediador. Por eso la iglesia tiene ese poder sobre ellos. Dice, la iglesia es el mediador, el canal para entregar la gracia redentora. Es como si Dios vertiere su gracia en un gran balde y entregara el balde a las autoridades de la iglesia, quienes deciden cómo proporcionar esta gracia a sus miembros. ¿Por qué cree que el papado ha obtenido tanto poder y los sacerdotes tienen tanto poder, hermanos? ¿Por qué cree? Hasta la fecha tienen ese poder de descomulgar a la gente y la gente tiene miedo de ser descomulgado de la Iglesia Católica. Porque supuestamente ellos en su creencia dicen y piensan y creen, hermanos, que el sacerdote es el único canal para entregar, como dice esta porción del catecismo, para entregar gracia redentora. ¡Qué tremendo! Yo predico, soy predicador de la palabra, tengo muchos años predicando la palabra de Dios, tengo muchos años enseñando la palabra de Dios. Y de hecho esta mañana hablaba con alguien y le decía que hace muchos años, ya como unos 15 o 20 años quizás, unos 15, bueno 16, pero unos años atrás, me cayó el 20 de que mi deber es predicarte. Si crees, bien por ti. Si no crees, lo siento por ti. Amén. Que decía una señora, pastor, ¿por qué no se compra una ven y va a recoger a las ovejitas? No, hombre. Eso no lo hacía ni cuando era pobre, hermanos. No se crea. No. ¿Quieren vida eterna? Vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Quieren vida eterna? Vengan a escuchar la palabra de Dios. Pero eso entendí. Ahora, yo doy la vida eterna a la... ¿doy la vida eterna a la gente yo? De ninguna manera. Solamente predico la palabra de Dios. La gente tiene prejuicios. La gente está llena de prejuicios. Ese es su problema. Es un problema. Es un problema muy tuyo. No, es que yo fui a 10 iglesias y los pastores me fallaron. Es tu problema. Ese es muy tu problema. No es que yo fui a una iglesia y me robó el pastor. Es tu problema. Ese es tu problema. Es que yo he ido a muchas iglesias y las iglesias están llenas de hipócritas y por eso yo no creo en nadie. Ese es tu problema. Ese es muy tu problema, no es mío. Yo soy predicador, soy pastor. Y como un día me dijo un anciano, hace muchos años, por eso le digo que los ancianos tienen que llegar a ancianos y ser sabios. Me dijo un anciano, Leo, te voy a dar un consejo. ¿Qué? Pastorea a los que se dejen pastorear. No me cayó el 20 al principio, pero con el tiempo sí. Que pastor, ya me voy. Dios te bendiga, échale ganas, amén. Sigue participando, ¿cuándo dicen amén? ¿Qué pasó? Ya no quiero ir. Dios te bendiga, échale ganas. Es así. Es así. Es así. Pero que yo otorgue la salvación a la gente, de ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Eso es un absurdo, es una herejía delante de Dios. Más sin en cambio el sacerdote, él sí cree. ¿Por qué crees que te enseñan que te confieses delante del sacerdote? Porque el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados. ¡Qué tremendo! Continúa adelante. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que la salvación está solo en Cristo, hermano. No es por misas, no es por méritos humanos, no es por obras, es por pura gracia que Dios nos ha otorgado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Mira, aquí rápidamente tres puntos. No hay salvación fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna salvación, hermano. ¿Estás en Cristo? Tiene que haber señales que eres oveja y, hermano, seguidor de Cristo. Si estás en Cristo, te debes de vivir como Cristo nos ordenó que viviésemos. Hechos 4:12 claramente dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. ¿A quién predicamos? A Cristo. Solo a Cristo, hermanos. Solo a Cristo. Solamente a Cristo. Dice una de las 5 solas de la Reforma, solus Christus, que significa solo por medio de Cristo Jesús es que tenemos vida eterna. Esos reformadores, hermano, eran gente muy valiente. Enfrentarse al papado fue uno de los retos más grandes que la iglesia cristiana ha tenido a través de los siglos. En ningún otro es salvación. La salvación no está en el papa, la salvación no está en el sacerdote, la salvación no está absolutamente en nada más que en Cristo Jesús. 2, no hay salvación sin fe. No hay salvación sin fe, hermanos. ¿Cuántos aquí el Señor los salvó cuando ya eran católicos conscientes? ¿Tenían fe? Todos tenían una fe, teníamos una fe, porque también a mí el Señor me salvó a los 18, 19 años, me salvó a los 19 años más o menos, y yo decía que tenía fe. Pero en realidad mi fe era similar a la que tenían los demonios, que ellos también creen en Dios y tiemblan, hermanos. Los demonios también creen y tiemblan. Pero la fe, como ya lo leímos una vez más, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. 3, no hay salvación sin regeneración. Aquí está más serio. Aquí está más serio. No hay salvación sin regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate, el bautismo romano dice que el bebé, el niño, recibe la regeneración y recibe el lavamiento por medio del Espíritu Santo cuando es bautizado de infante. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué después se hacen asesinos, violadores, asaltantes, traficantes? Se hacen, bueno, nos hacíamos de lo peor, ¿o no, hermano? Borrachos, maldicientes, idólatras. ¿Cómo? Si nos bautizaron de niños. Y se supone que el Espíritu Santo, cuando nos bautizaron de bebés, vino a nosotros, según el dogma romano. ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino a nosotros y después de ahí nos convertimos en personas totalmente, hermano, enemigos de Dios? ¿Cómo y por qué? Bueno, porque eso es una mentira. Porque es un engaño, no puede haber otra explicación más sencilla del hecho de creer que eso es un error, es una mentira y es un engaño que se le enseña a la gente. Ahora, es una cosa, ¿los bautismos católicos romanos salen gratis? ¿Salen gratis? Aparte de que te cobra el sacerdote, el pachangón que se avientan, hermano. ¿O no? Para bautizar al bebé. Porque fue la llenura del Espíritu Santo del bebé. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor te renueva, te regenera, te lava, que el Señor hace de ti. O sea, escúchame esto. No es que el Señor, hermano, te crea de nuevo, sino que tu alma, el Señor, la regenera y la nueva. Hace de ti una nueva criatura. Eso es lo que significa. Te renueva, te limpia, te lava. Es lo que dice aquí. Pero en ese momento, para que no vuelvas otra vez allá al lodo, ni al cieno, ni al vómito, para que haya una garantía en tu vida de que vas a permanecer en Cristo, el Señor envía su Espíritu Santo a ti. Y por eso, hoy por hoy, al cristiano verdadero, te pueden poner contra el paredón 5 soldados aquí, apuntándote y diciéndote, niegas a Cristo o hasta aquí llega tu vida. Tú le vas a decir, como dicen allá en el rancho, jálale, pariente.
Tírale. ¿O no? Quiero que pienses por un minuto todos los cristianos que han muerto a través de la historia. Por Cristo. Por Cristo, hermano. ¿Cuántos miles no fueron asesinados en el primer siglo por los emperadores? Por Cristo. Solamente por Cristo, no por ninguna religión, solamente por Cristo. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros, dice Pablo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu de Dios es la obra complementaria en tu vida. Es quien te ha sellado, es quien te ha dado vida eterna, es quien te ha hecho una nueva criatura, ha puesto en ti un nuevo corazón, ha puesto en ti una nueva mente, ha puesto en ti un nuevo ser, ha hecho de ti una persona totalmente nueva, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es quien garantiza, hermano, que tú jamás de los jamases te apartes del camino de Dios, te apartes de la verdad. ¿Te desanimas? ¿Los cristianos se desaniman? Pero ahí está el Espíritu Santo. Vamos, levántate, ándale, vamos a caminar otra vez. ¿Te confundes? ¿Las ovejas se confunden? Las ovejas se confunden. A veces la manada va para allá y la oveja se queda como lampareada para allá. Y el Espíritu Santo, ven, acá, vamos, anda, vueltita, ándale, vamos. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te hace entender su palabra. Antes, como perdido, leía la Biblia. ¿Cuándo aquí alguna vez y de pura chiripada, leyeron la Biblia cuando no eran cristianos? ¿La entendías? ¿La comprendías? Nos cuenta la hermana que le daba miedo. La abría y, ay no, mejor la cierro. Nos daba miedo, especialmente cuando leían Apocalipsis, ¿no? Pero déjame decir una cosa, ahora la abres y es pan. Es vida, es alimento, es agua, es refrescar tu alma. Ah, Señor, soy el peor pecador, pero tu palabra me refresca, me renueva, me trae vida, me trae consuelo, me trae esperanza. Esa es la palabra de Dios, pero esa es la obra del Espíritu de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así es que hemos empezado a decir, hermano, en este primer punto, la salvación, según Roma, es totalmente un error. Es un error enorme que está y ha llevado a miles de personas por el oscurantismo. Vamos a la conclusión. La Escritura claramente nos enseña que el pecado nos mató, nos quitó la vida espiritual, morimos por el pecado. Por lo tanto, estamos incapacitados de pedir ayuda o de venir a Dios por nuestros medios. Pelagio se equivocó al decir que el humano está herido. En realidad está muerto, hermanos. Ni el bautismo ni la confirmación puede salvar a futuro a ningún bebé o infante. Fíjate, la Biblia dice que nosotros debemos de educar al niño en su camino. ¿Verdad que sí? Instruirlos, educarlos, ser ejemplo a ellos. Pero no podemos decir que el bautismo los va a salvar. Cuando es bebé, sus pecados son perdonados según Roma, ¿verdad? Pero nosotros creemos que son perdonados por Cristo y es una gracia especial. Bueno, vuelvo a leer, dice, cuando es bebé, cuando los bebés son bebés, sus pecados, en realidad los pecados de los bebés son perdonados por Cristo y es una gracia especial, como creía Calvino y Lutero. Bueno, pero cuando crecen los bebés necesitan arrepentirse para ser salvos. Amén. Porque hay una pregunta que dicen, bueno, ¿y los bebés cuando mueren dónde van? Los bebés, los niños pequeños, los bebés son de Dios, hermanos. Cuando nuestros hijos mueren de pequeños infantes, ellos son de Dios. Y hay muchos pasajes que nos enseñan por qué decimos eso. Porque el niño, aunque nace siendo pecador, pero no tiene la forma, ni la manera, ni el entendimiento, ni la conciencia de arrepentirse. Porque él no es consciente del pecado, de su maldad. Pero llega un momento en que el niño crece. Y cuando su conciencia se despierta, entonces ese niño necesita arrepentirse de su pecado delante de Dios. Pero si es un bebé, un infante, hay niños muy pequeñitos, pequeños, hermano, bebés ya, niños que caminan, que cuando ellos parten o mueren en esta vida, ellos pasan a la presencia de Dios. Y dirá Roma, pero no los bautizaste, eso no importa, ellos son de Dios.
¿Se recuerda aquella ocasión que Jesús trajo a los niños y les dijo, si no son como ellos, si no son como estos niños, no van a poder entrar al reino de los cielos? Qué tremendo, hermano. Bueno, el punto es que el bautismo no salva a nadie. No hay forma de colaborar en nuestra salvación. Al contrario, pretender que podemos colaborar con algo en la salvación es una grave ofensa contra Dios y contra el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. La salvación la logró el Señor y Él nos la otorga por gracia inmerecida. Inmerecida. Grábese esa palabra, hermanos. Grábese esa palabra bien fuerte en su mente. Inmerecida. Yo no merezco la salvación, ni merezco la vida eterna, ni merezco su gracia, pero Él me la da sin yo merecerla. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2:8. Que Dios nos ayude a confiar en su eterna salvación, pero también llevar salvación, hermano, al católico romano. Como me refiero a salvación, me refiero a llevarles el evangelio, amén, hermanos. Llevarles el evangelio de Cristo, llevarles el evangelio de vida eterna, hermano. No se canse de hablarle a los católicos, aunque digan ellos, ya tengo mi religión. Bueno, tienes religión, pero no tienes vida eterna en Cristo. Así es que ese es nuestro deber. Espero haya entendido y aprendido algo en esta mañana. Vamos, póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro. Que es un momento para nosotros darle gracias al Señor de que el Señor nos ha sacado de tantos errores. Nos sacó de un mal camino. Un camino no solamente de pecado, sino un camino también que nos llevaba, hermano, por una religión falsa y errónea. Una religión que enseña salvación por méritos, cosa de lo cual la Biblia no lo enseña así. Señor, gracias por tu misericordia. Nosotros no nos creemos mejores que los católicos, porque somos pecadores. Pero Señor, la diferencia es que tú nos has dado vida en Cristo. Levante su corazón al Señor, hermano. Levante su corazón y dele gracias por su misericordia, por su bondad. Porque el Señor ha tenido compasión de usted, no habiéndolo abandonado, no habiéndolo dejado al error, al engaño, a la mentira. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos rescataste, Señor, de en medio de la oscuridad. Éramos esclavos del pecado y éramos esclavos, Señor, de las mentiras religiosas de este mundo. Pero tú, por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión, nos sustrajiste, nos sacaste, nos liberaste, Señor, del error y de la condenación. Padre, te pido en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor. Que vivan agradecidos, Señor, a ti. Que vivan, Señor, amándote, Señor, por tu bondad y misericordia. Te pido en el nombre de Cristo que hagas tu obra, Señor, en la vida de tus hijos. Que puedan evangelizar al perdido. Y Roma está perdida, Señor. Roma está generando gente perdida, de la cual tú nos mandas también, Señor, a hablarles tu palabra y tu evangelio. Señor, hemos encontrado el pan de vida, porque tú, Señor, nos trajiste a Él. Hemos hallado gracia, hemos hallado, Señor, tu misericordia, agua de vida, porque tú nos trajiste a ella. Ahora ayúdanos a compartirla, Señor, con el que no te conoce, con el perdido, con aquel que no sabe, Señor, que en vez, Señor, de acercarse a ti, se aleja más de ti. Te pido en el nombre de Jesús, adora a la iglesia. Vamos a adorarlo unos minutos. Adóralo con tu corazón. Adóralo con tu espíritu, Señor, te adoramos. Sí, Señor, tú eres, Señor. Tú eres mi respirar. Adóralo, dale gracias. Dios, tu presencia
nosotros. Vive en mí. Te adoramos, Jesús. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Adora a la iglesia. Adóralo. Dile al Señor, yo te anhelo. Y estoy. Estamos perdidos sin ti, Jesús. Perdido sin ti. Adóralo con tu corazón al Señor. Dile a Él. Y yo Te anhelamos, Jesús. te anhelo, Señor. Te anhelamos. Te anhelamos. Y estoy perdido sin ti. 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 Señor, gracias por tu amor, Señor, y misericordia. Porque estuviéramos perdidos sin ti, Señor. Mas ahora tú nos encontraste. Tú nos llamaste, Señor, por tu amor y tu gracia. Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo. Gracias. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor, hermano. Le da un aplauso a Cristo. Amén.